desglosar, vamos a analizar todo lo que fue esta investigación que se llevó a cabo en el 2017 y que hoy día entonces se abre con una nueva arista. Estamos con Fernando Monsalve, él es abogado y fue el abogado que llevó adelante justamente la querella por el caso Exalmar Barrancones el año 2016-2017. Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Así es, todo ya siempre vamos a aclarar, pero ya no lo vamos a aclarar siempre, pero para que estén tranquilos todos los protocolos, PCRs, antígenos tomados antes de esta entrevista, claro, ¿no es cierto? Partamos por el inicio, por dar contexto a la gente, Fernando. ¿Qué es lo que pide usted, qué es lo que exige usted con esta querella? Sí, a ver, la querella la presenta, lo estábamos hablando antes, la presenta el convencional hoy día Hugo Gutiérrez por una información de prensa, y en el transcurso de la investigación me solicita que yo me haga parte y que efectivamente asuma esta representación. Comenzamos a investigar Exalmar. Exalmar era respecto al diferendo marítimo con Perú y eventualmente de si tenía o no una información con la cual se hizo negocio. Eso es en simple. Entonces empezamos a solicitar diligencias. Y en el transcurso de las diligencias conocimos que podía darse el mismo modus operandi respecto de Barrancones y de Dominga. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, aquí se está presentando que hemos solicitado peritaje respecto de los correos electrónicos de las familias. Porque si necesitamos saber, por ejemplo, si usted, Julio César, tiene información de algo o conoce algo, salvo que usted me confiese, yo necesito sus correos electrónicos, ver si efectivamente tenía algún correo en que decía Dominga, Exalmar, Barrancones, compraventa, transacción. Era la primera fórmula, digamos. Salvo que alguien lo eche al agua, la primera fórmula es tener algo concreto. Esas diligencias fue lo que solicitamos el 20 de marzo, no se realizaron. Y luego reiteramos, digamos, diligencia el 27 de junio en el mismo tenor, pero ya con un poquito más de información. Por ejemplo, que Magdalena Piñera había declarado y había señalado que ni siquiera sabía cuánto invertía. Comprenderá que a mí o a cualquier persona eso le parece ridículo. Por muy multimillonario que sea, yo sé cuánto invierto siquiera. Puede ser que otro me maneje las platas, pero sé cuánto invierto. Entonces también le solicitamos al fiscal Guerra que en razón de eso y de que no había hecho las diligencias, que hiciera nuevas diligencias. Bueno, eso tampoco pasó. Eso es más o menos. Pero acá hay un tema porque comienza la investigación y la querella de ustedes por Exalmar. Recordemos, Exalmar, esta empresa pesquera que operaba en el lugar, en el territorio marítimo que era el territorio de controversia con Perú. Es decir, cuando estamos en medio del diferendo marítimo, aparece que Sebastián Piñera y su familia tienen un porcentaje de la sociedad de Exalmar que opera en este territorio de mar que finalmente terminó siendo peruano. Sí. Bueno, pero ¿por qué aparece Barrancones? Porque hay que recordar que Barrancones, cuando el presidente llama por teléfono, suspende Barrancones, esto fue muy bien recibido por todos los medioambientalistas, como una gran noticia, ¿no? Como una fue buena una gran noticia. ¿Y por qué a ustedes, en el año 2016, 5 años después, les salta Barrancones cuando estaban investigando Exalmar? Lo que pasa, yo voy a ser bien claro, digamos, bien transparente. Nosotros presumimos una actuación ya más o menos irregular. Si aquí las cosas, yo lo escuchaba ayer, digamos, en el programa, y uno, con la incontinencia de negocios que tiene el presidente, uno eventualmente ya va presumiendo un modo operandi, digamos, no dice, chuta, actuó justo esta vez de buena fe, no tenía ninguna intención en los negocios. Bueno, nosotros presumíamos lo contrario, que siempre tuvo una intención en los negocios. Por lo tanto, cuando nos dicen, mira, sale Barrancones, me parecía raro, nos parecía raro. Además nos dicen en la información que él estaba yendo a Apoquindo 3000, que son sus oficinas, que la escolta presidencial lo había llevado un par de oportunidades a Apoquindo 3000. Yo puedo presumir que si voy a mi oficina no voy ni a descansar ni a leer un libro, voy a hacer negocio. Salió en el mismo época una información de que él tenía un aparato, digamos, que hacía negocio en la moneda. Un aparato para ver el movimiento bursátil. Entonces, uno empieza a presumir actuaciones y cuando aparece Barrancones, aparece Dominga, no es solo porque presumamos, es adicionalmente porque, por ejemplo, aquí aparece Cristóbal Silva Lombardi. Él trabajaba con Sebastián Piñera hijo. Y él en un correo electrónico ya menciona algunos negocios. Ya menciona algo respecto de Exalmar, respecto de Dominga, pero Sebastián Piñera hijo en su declaración dice, mira, a lo mejor Cristóbal Silva, que trabaja con él, que le ve su negocio, dice, a lo mejor se equivocó y en verdad me copió un correo electrónico por error. Específicamente, Fernando, ¿por qué Barrancones? Hay que mirar esto. Lo que pasa es que ahí Juan Pablo Figueroa, un periodista, lo que hacen, cruzan datos porque, como para establecer por qué la Fiscalía después se abre la arista. Porque finalmente, ¿dónde operaban los capitales de Exalmar de Piñera en este lugar, en este paraíso fiscal?
¿no es cierto? Entonces se preguntan, dice, ¿y tendrá otros negocios que operen desde ese paraíso fiscal? Y ahí empiezan a tirar el hilo en algunas personas y llegan a la misma empresa que tenía, ¿no es cierto?, este capital en Dominga y que tenía este contrato. Así se llegan. Y como era una zona de sacrificio, no podían estar juntos Dominga y Barrancones. Claro. Porque o una u otra, pero las dos no la iban a aceptar. Pero eso lo sabemos un poquito más ahora. Pero mi pregunta, perfecto, lo que pasa es que lo de Barrancones, más allá de que quizás no va a ser un delito, es si fuese eventualmente la suspensión de Barrancones por un interés de negocio de la familia Piñera, es jugar de alguna manera con la fe pública, pero también con la ilusión de la ciudadanía de que finalmente se estaba tomando en cuenta el medio ambiente. Por eso yo te pregunto a ti, claro, ahí aparece claramente el tema Dominga. Pasa que Sebastián Piñera no tiene acciones en Barrancones, esa es una empresa extranjera. Pero ¿por qué Barrancones, en un caso de Exalmar, aparece como algo, una hebra que tirar? En el sentido de que hay una sospecha de la razón que lo movió a suspender Barrancones, o hay algún otro aspecto que dé para investigación penal. No, al principio era una sospecha. Era una sospecha efectivamente en razón de la historia de Piñera y su familia, digamos. Era una sospecha de por qué aparecía Barrancones y por qué había tomado esta resolución contrario a toda su historia, digamos, a perjudicar un modelo de negocio en pos de la naturaleza y la biodiversidad. Entonces era rarísimo. Entonces aparece solo con una sospecha. La que sí aparece mencionada, y efectivamente aparece mencionada, es Dominga. Eso aparece mencionado. Luego se hace todo el cruce que Julio César nos dice, se hace todo el cruce, pero ese cruce, para que ustedes lo tengan claro, yo sé mi rol, generalmente soy defensor, más defensor de estallido social, de otras causas. El querellante tiene una función, pero es menor. Uno podría estar encima del fiscal, ir sugiriéndole diligencias, pero quien debe guiar la investigación son los fiscales, digamos. Entonces, efectivamente, estos hilos conductuales o estos hilos que iban apareciendo, el fiscal tenía la obligación de ir investigando. Y ahí es donde, también lo escuchaba el día de ayer, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasaba en el 2017? ¿Por qué el fiscal, viendo todas estas diligencias, o incluso no diligencias, porque yo podría no haber presentado diligencias, ¿por qué no investiga profundamente y profusamente a Piñera? Pero de acuerdo a lo que tú has investigado el caso y lo que ustedes también llevan a través de tu estudio, ¿por qué Guerra nunca llega a esa cláusula? ¿Por qué no? Porque eso siempre estuvo. No es que esa cláusula se agregó ayer, antes de ayer o el día que hicieron el reportaje, digamos. No, esa cláusula siempre estuvo. Ese escenario, porque esto es lo importante, digamos, porque más allá de toda la parte jurídica y todo, ese escenario donde la figura del presidente es determinante. Es determinante porque la cláusula dice, si es que pasa esto, ¿no es cierto?, se hace la venta. Si no, no se hace la venta. Lo estoy haciendo facilito para que la gente entienda eso. Y el que tiene que ver con ese escenario es precisamente el presidente, que precisamente está involucrado en el negocio. ¿Por qué el fiscal no llega ahí? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los chilenos hoy día, digamos. No. Si es un 2 más 2, 4, digamos. A mí, derechamente, no quiso investigar, digamos. Ahí estaba mirando la diligencia, aparece específicamente inversiones en Exalmar y en Dominga. No es que estaba mencionado en alguna cosa. Claro. Es decir, expresamente estaba mencionado. Gente, este papelito que tenemos acá, sí, es el escrito que tú presentaste, correcto, como querellante a el fiscal Guerra en el año 2017. Correcto. Donde le solicitas justamente que haga una serie de investigaciones, por ejemplo, de los mails de la familia, para investigar las inversiones en Exalmar y Minera Dominga. Tú ya abres el 2017 de Minera Dominga y esta querella que pues la metió en el cajón el fiscal Guerra o hizo algún amago de alguna diligencia. No, respecto a Dominga, ni siquiera un amago. Respecto a Dominga, derechamente, y contestando a Julio César, no quiso investigar. No, mi visión
política y jurídica es que derechamente él fue un obsecuente con el poder, actuaba en razón del 2017, que era otra lógica, de un nombramiento, estamos hablando de fiscales con alto poder, estamos hablando de fiscales regionales, del sector oriente. Recuerdo que todavía estaba aspirando a ser fiscal nacional, los fiscales nacionales son nombrados por los entes políticos, estaban en una lógica de defender la institucionalidad de alguna forma. Lo que yo tengo clarísimo es que respecto a Dominga no quiso investigar absolutamente nada, respecto a Exalmar podemos debatir si investigó un poco más, un poco menos, pero respecto a Dominga absolutamente nada. Y yo creo que está en la lógica que estaba el 2017, que era algunos con una investigación, con ciertos privilegios y otros, el 99% con otra lógica. Es bien interesante lo que dice el doctor, porque por prensa se especuló mucho si estaba o no estaba la petición de investigar a Dominga. Y aquí uno lo puede ver los documentos. Nosotros tenemos, estos son los documentos, ¿no es cierto? Aquí dice expresamente, no es como que la arista es otra arista, no, aquí dice expresamente Exalmar y Minera Dominga. Ahí está escrito, digamos, dice, por lo antes señalado es fundamental y pertinente conocer de manera objetiva si conocían de las inversiones en Exalmar y Minera Dominga, para lo cual se hace necesario y excluyente la realización de las pericias solicitadas el 20 de marzo del presente año. Ahí está. Claro, reiteramos la querella que presenta Fernando. A ver, hay un tema, Fernando, que hoy día una de las grandes dificultades de la arista penal es la prescripción de los delitos. Si es que el fiscal Guerra hubiese acogido la investigación de Minera Dominga el año 2017, ¿estábamos dentro del plazo de investigación y que no fuera de alguna manera o ya también el tipo de delito posible? En ese contexto también estaba prescrito. Recordemos que esta operación se realiza entre el año 2010 y 2011. Yo creo, lo he dicho también, siendo bien impopular, yo creo que estas causas están prescritas. Eventualmente el delito fue cometido, si lo llegamos a configurar, fue cometido y no va a tener una penalidad. El problema es que a muchos ciudadanos se les investiga por delitos prescritos para que lleguen a una eventual verdad en la investigación, se demuestre temas de caso a la iglesia u otro, que efectivamente era necesario para la sociedad conocer los antecedentes y investigar. Luego podremos debatir judicialmente si existe prescripción o no. El problema, y ahí nuevamente el problema es que al presidente Piñera se le trata de una forma y al 99% de los chilenos y chilenas de otra. Entonces, ahí está. Si la Fiscalía me dice, mire, la presunción de inocencia, la prescripción y todo, yo no voy a investigar cosas que eventualmente están prescritas. Bueno, se lo aplaudo, pero que lo aplique para todos, digamos. En este caso, la investigación solicitada está conforme a lo que se le hace a todos y todas las chilenas. A todos se les investiga por igual, menos a una familia o ciertos entes privilegiados. Y eso es, digo yo y creo yo, digamos, lo que no se tolera hoy día. Que se toleró en algún minuto, pero hoy día es intolerable. Hoy día no se puede, digamos. Yo, dentro de la sinceridad absoluta, yo creé un eslogan, digamos, se hizo el candidato para una diputación, a lo Pamela Giles estoy pasando la cuenta, y el eslogan era que no se la lleven pelada, porque efectivamente tú vayas en la calle y decís, es que sabéis que esto, la colusión, los que se enriquecieron, justicia para ricos y para otros, los que privatizaron el fútbol, los que investigan, los fiscales que no investigan. ¿Qué es lo que pasa literalmente? Se la llevan pelada o no tienen una sanción. Los que hacen negocio, imagínate Barrancones, que efectivamente era como el gran logro. A lo mejor es parte de un negocio, es parte de, ¿sabéis qué? Pongo acá, declaro santuario de la naturaleza o biodiversidad y me ayuda para el tema de Dominga. Eso es intolerable hoy día. Eso hoy día es intolerable y creo yo que demuestra que los fiscales, está llegando un invitado justamente fiscal, los fiscales no pueden supeditarse a lo que está pasando en general o al poder político. Ellos tienen que supeditarse a cuál es la investigación real y todos por igual. Pero te lo pregunto, José Antonio Villalobos se integra con nosotros hace 2 años que no lo veíamos en persona. Exfiscal. Me llamó la atención verlo entrar. Sí. Le tenía pierna José Antonio, hasta acá lo conocíamos de medio cuerpo. No, se había estado con nosotros en el estudio, pero hace como 3 años, la verdad. José Antonio, gracias por estar con nosotros entonces. De nada. Fernando, una cosa, aquí tú dices que hay un tema político. Te lo pregunto porque la querella la comienza Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista. Sí. Finalmente tú tomas el relevo y tú también eres militante del Partido Comunista. ¿Tú crees que finalmente el fiscal Guerra pudo haber desestimado, por ejemplo, la petición que tú hiciste el año 2017 por tu militancia política? O sea, Hugo Gutiérrez en ese minuto era diputado.
Yo era abogado, tengo mi militancia hace muchos años. Actualmente estoy intentando ingresar a la política. Yo, la práctica, lo más cercano a la política es que fui presidente de Colo-Colo por 4 años, pero eso es mi dirigencia social, digamos. Yo hoy día recién soy candidato por la Florida, Puente Alto, La Pintana, pero yo no estaba metido en política, no estaba ingresado a política como para que el fiscal diga, mire, ¿sabe que Fernando Monsalve es comunista, lo único que pretende es un tema político? No. Y sacando de eso, el fiscal Guerra lo que tiene acá son diligencias específicas y su responsabilidad, su principio de objetividad y su ley orgánica lo obliga a investigar. Y sobre todo, y podemos discutirlo, probablemente el presidente y las grandes autoridades debiesen tener un estándar distinto de investigación y no menor, sino que mayor. Debiese ser más acucioso, porque se deben a toda la ciudadanía, son representantes populares, se deben a los chilenos, a las chilenas, probablemente, y a lo mejor digo una barbaridad, pero el estándar tiene que ser mayor. Es que ni siquiera son iguales. Porque aquí habría utilizado, es que eso es lo grave, más allá de que se compró o que prescriba o no, aquí habría eventualmente utilizado su posición de autoridad y presidente de la República. Si ese estándar... Los parlamentarios, los presidentes, los grandes cargos ya tienen ciertos privilegios en investigaciones. Pueden no ir a declarar. Tienen fuero. Tienen fuero, adicionalmente pueden no ir a declarar y declaran por escrito. Porque, como ustedes sabrán, lo que declararon no fue tomándole una declaración y contrainterrogándole, por escrito. Eso ya es un privilegio, porque tú comprenderás que es bien distinto tener un fiscal o tener un juez interrogándote, un defensor, un fiscal o un juez. Es bien distinto que declarar en un papel. José Antonio, ¿está prescrito o no está prescrito? ¿Las nuevas dirigencias abren una arista diferente que podría reabrir el caso? ¿Cómo lo ves tú? Mira, esa es precisamente hoy día la discusión más relevante que va a existir, ¿no? Si efectivamente el documento o antecedente nuevo que determinó la Fiscalía Nacional, que no se había ponderado al minuto de solicitar el sobreseimiento definitivo, permite o no continuar el avance de esta indagatoria. Y ahí hay mucho que indagar, porque precisamente, como se decía anteriormente, esta investigación finalmente... No, José Antonio, ¿es lo que dice Marta Herrera? Claro. Porque Marta Herrera dice algo que es súper importante, porque sale el vocero de gobierno y sale el presidente Piñera, en el fondo una actitud casi infantil, no decir, esto ya está investigado, no hay nada nuevo, esto ya la prensa lo dijo, como si esto fuera un tema de prensa, un tema de una crónica, no un tema tan de fondo como el que es, digamos. Entonces, estoy diciendo, esto ya está todo dicho, está todo investigado, qué raro que salga otra vez y esto ya está suelto todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Marta Herrera en el fondo? ¿No es cierto? Es decir, paren, aquí apareció este contrato en inglés, este elemento que no fue considerado en su momento, por lo tanto un elemento nuevo en la investigación. Ahí te refieres tú que con este elemento podría, y es la discusión que hay, reabrir el caso sin que esté prescrito, digamos. Claro, porque originariamente lo que se dijo y lo que se estableció era precisamente que la indagatoria que había llevado el fiscal a cargo de esa investigación era precisamente respecto de la querella de Exalmar y que no se había finalmente indagado esta arista en particular y menos se le había expuesto al tribunal, ¿cierto?, para su sobreseimiento definitivo. Entonces, ahí está hoy día la discusión, si efectivamente el fiscal Guerra tuvo o no a la vista ese antecedente y si se investigó o no, porque finalmente ese antecedente, más allá si lo establecía o no la querella, requería de una investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, la investigación hoy día debe ser tan acuciosa que debe determinar incluso las causales por las cuales no se indagó en aquella oportunidad esta arista que hoy día se está recuperando, ¿cierto? Está renaciendo en relación con el antecedente que entrega Marta Herrera. ¿Esta investigación podría investigar al fiscal? O sea, mira, yo creo que como antiguamente se hacía en el juzgado del crimen, cuando tú tenías un expediente que estaba fenecido, terminado, precisamente lo podías tener a la vista en esta nueva investigación. Y aquí prácticamente es absolutamente necesario tener a la vista esta investigación anterior para finalmente avanzar en la dirección correcta hoy día. Porque no tenemos hoy día antecedentes relevantes ni fundamentos por los cuales se rechazaron diligencias esenciales de esa primera querella. Quizás ese antecedente se tuvo y quizás no se quiso investigar. Entonces, eso es lo grave de esta situación. Pero, José Antonio, sí, la investigación de la fiscal Perivancic establece que no se quiso investigar algo. ¿Qué sanciones tiene el fiscal Guerra? Es que ahí derechamente se puede hablar incluso de otras figuras delictivas, por ejemplo, una eventual obstrucción a la investigación, de parte de quien haya
participado, ¿cierto?, en el ocultamiento o en el no avance en la dirección correcta de esta investigación. Y hoy día creemos que vamos a tener un caso inédito donde precisamente, como dices tú, Montserrat, es posible que se analice finalmente cuáles fueron las decisiones que se tomaron y que se adoptaron en relación con esta investigación. ¿Por qué hubo premura? ¿Por qué hubo apuro en terminarla? ¿Por qué, por ejemplo, no se comunicó una decisión distinta de término? ¿Cuál es una decisión de no perseverar en el procedimiento? Porque esta es una salida distinta. El sobreseimiento definitivo es una resolución que finalmente termina con la causa, ¿cierto? La termina en términos absolutos, produce cosas juzgadas. Tú no puedes volver a discutir exactamente lo que se le planteó al tribunal y lo que es objeto de esta resolución. Entonces, lo que se utiliza cuando tú no tienes certeza que esto no es delito o que te faltaron algún tipo de antecedentes para configurarlo, se utiliza un mecanismo que es bien usado por los fiscales hoy día, que es comunicar una decisión de no perseverar en el procedimiento porque no tuviste más antecedentes para formular una acusación. Entonces, cuando ocurre eso, te permite con posterioridad reabrir ese procedimiento si es que hay un elemento novedoso que te permite continuar con la indagatoria. Entonces, ¿por qué hubo un sobreseimiento definitivo? ¿Por qué se hizo de acuerdo con la defensa? No es lo mismo no perseverar que esta absolución, ¿no? Exactamente, en el fondo son cuestiones distintas. La decisión de no perseverar te permite a ti, con posterioridad, reabrir una indagatoria si es que hay un elemento nuevo. O sea, Guerra abrochó el caso. El sobreseimiento definitivo lo que hace es terminar el caso. Y por eso es tan grave, ¿no? Porque finalmente, claro, tú tienes una resolución del tribunal, pero el juez tampoco tiene la carpeta investigativa. No es posible trasladar todas las responsabilidades al juez. El juez lo que hace es escuchar a las partes. Y si las partes en el fondo plantean una cuestión que es insuficiente en relación con la totalidad de los antecedentes, claro, no es posible entonces considerar que el juez haya tenido todos los antecedentes a la vista. El juez no tiene la carpeta investigativa. Y lo otro, importante también que se decía, es que de la Fiscalía Nacional indicaban que la indagatoria se había referido principalmente y correctamente, como se denominaba, a los hechos que estaban consignados en la querella, ¿cierto? Y que pareciera ser razonable entonces que el fiscal se hubiese realizado diligencias en ese sentido, solamente de la querella. Aquello también es un error. La querella lo que hace es poner en marcha el aparato judicial, ¿no? Ahora, si tú durante esa indagatoria descubres otras aristas, por cierto que estás obligado a ir en esas direcciones. Entonces, no tienes que exclusivamente denominarte en relación con la querella, ceñirte a la querella. La querella es un elemento que te permite avanzar en una investigación. Perdón, o sea, es deber del fiscal, si parte la cosa en Exalmar y termina en Dominga, investigar Dominga y no dejar al lado porque partió en Exalmar. Eso es lo que tú dices. Deber, obligación. Para llevar eso es lo correcto, porque en el fondo tú no puedes decir, mire, lo que me dijo en la querella, bueno, me apareció un documento que tiene que ver con otra arista, pero como no está en la querella, yo no puedo investigarlo. Eso no es posible. Tu deber, tu obligación es indagar todo aquello que puede ser constitutivo de delito. Y si durante esa indagatoria descubriste un correo electrónico, una declaración, por ejemplo, en particular, que te dice algo distinto en relación con esa arista, es tu obligación ir en esa dirección y no tener premura para terminar estas investigaciones, porque finalmente nos encontramos hoy día con un cuestionamiento que va a existir respecto de esta resolución de sobreseimiento definitivo, que si se hubiese indagado con mayor calma, ¿cierto?, con mayor lentitud, con mayor diligencia, con mayor acuciosidad, podríamos perfectamente hoy día tener esta arista sin discusiones respecto de lo más importante que va a ser el sobreseimiento definitivo. Bueno, y el fiscal hasta acá Guerra no ha hablado, ¿no? Sí, no, el fiscal Guerra, bueno. Si me han perdido de algo, hasta acá, si hay algo antes, si alguien lo queremos entrevistar acá en el programa. Y al pelado Bade, ambos estamos buscándolo. Estamos en dos aristas nosotros, estamos en dos aristas. Hay un tema interesante entonces, más allá de que haya una prescripción, lo que puede pasar con esta nueva investigación es que se investigue, se establezcan los hechos, la Fiscalía exponga los hechos y ahí se declara una prescripción. Eso podría ser una de los escenarios más posibles, porque legalmente quizás está prescrito, pero aquí pero igual a mí me impresiona, finalmente se basa en las voluntades. En este caso se basó en la voluntad del fiscal Abbott, por alguna razón, de decir investiguemos, porque existe una alta probabilidad, Fernando, también José Antonio, de que esto, después de que se establezca una verdad, al menos por la Fiscalía, una hipótesis, el juez diga, esto está prescrito. Y además, eventualmente, si ya estamos en hipótesis, vamos a ver
qué puede aparecer, porque como apareció de Exalmar, apareció Dominga, yo no me sorprendería que Dominga aparezca algo más y esté más cercano en el tiempo. Yo eso no tengo... presumo que puede aparecer, digamos. Lo que pasa es que cuando aparece la formación o la conformación de delitos son cuando se investigan. Y ese es el tema, como lo dice acá el colega. Lo primero es investigar, y investigar profusamente, profundamente. Esa es la obligación. Y hoy día, bueno, no está el fiscal Guerra, no ha aparecido el fiscal Guerra. La Fiscalía Nacional no ha defendido incluso el actuar del fiscal Guerra. Por algo no lo ha defendido, tiene un espíritu de cuerpo, como casi todos tienen en las instituciones. Por algo no lo defienden, porque saben que efectivamente no hizo la investigación. Porque en la inmensa mayoría se investiga de una forma y con otros, con poquitos se investiga de una forma privilegiada. Entonces, y yo lo dije en la primera oportunidad que estuve acá, no son los fiscales de base, no son los fiscales adjuntos, que podemos tener muchas diferencias. Yo en verdad tengo muchas diferencias específicamente respecto a estallido social y de persecución política, pero los fiscales de base no van haciendo privilegios, digamos, no son obsecuentes con el poder. Estamos hablando de los fiscales regionales, que hay que tener ojo con el fiscal nacional, hay que tener ojo con los miembros de la Corte Suprema, que también son nombrados por los políticos o por las altas esferas políticas. Eso es lo que está podrido. Y yo digo siempre muchas cosas negativas, eventualmente estoy criticando mucho, pero hoy día tenemos la posibilidad, po. Hoy día, ¿en qué estamos? Hoy día estamos en un proceso constituyente acá, al lado, en el ex Congreso está el proceso. Tenemos la posibilidad hoy día de que nos damos cuenta de todo esto, de lo que estaba pasando en el 2017, el 2016, el 2015, el 2000, porque ha pasado por inmensa cantidad de años, por décadas. Bueno, hoy día tenemos la posibilidad de darnos cuenta, po. No puede seguir así, porque efectivamente tenemos ciudadanos de una categoría y el 99% de otra. Entonces, no podemos tener fiscales así, no podemos tener una justicia así. Eventualmente podemos configurar delitos, esto se puede configurar, eventualmente puede estar prescrito también, pero lo que no corresponde es no investigar. Eso yo creo que estamos claros. Es que hay un tema también, yo creo que es más como profundo, ¿eh? Más allá de lo que diga la ley respecto a la prescripción, la importancia de la verdad. Finalmente yo creo que hay cosas que se mueven al nivel de la ética y la moral de los países, y la verdad es muy fundacional de un país. Entonces yo creo que en este caso es súper importante al menos llegar a la verdad. Y tal vez no es un delito. Y tal vez no se configura el delito porque es difícil de configurar los delitos. Sobre todo esto, uso de información privilegiada, negociación incompatible, es difícil. Porque necesitan varios elementos del tipo, como se llama. Es un delito difícil, no es como robé una cosa, no. Es un delito y a lo mejor no termina de configurarse. Pero la verdad, efectivamente, como lo señala, la verdad que la gente pueda saber, sobre todo de las altas magistraturas, estamos hablando de quienes dirigen el país, no estamos hablando de cualquiera. Es la verdad de quién me está dirigiendo. Porque después tengo confianza o no tengo confianza en él. Si cuando toma medidas que son impopulares, la única opción que uno la asuma de buena forma es si tiene confianza en quién la está dando. Puede no gustarme la medida o no, pero si lo primero es saber si uno tiene confianza o no, y para gestar la confianza, lo primero es saber la verdad. Tal vez no se configura el delito, tal vez está prescrito, no lo sabemos, pero lo que sí se debe investigar y se debe configurar, efectivamente estas son todo lo que sabía. ¿Sabe que no pudimos llegar hacia el señor Piñera tenía el conocimiento? Vamos a mostrar aquí una gráfica, cuál es la relación entre Sebastián Piñera y Carlos Alberto Delano. Se conocieron en la infancia, formaron una amistad mientras estudiaban ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Piñera visitó a Delano cuando cumplía arresto domiciliario por el caso Penta. Le expresó que, comillas, los amigos están en las buenas y en las maduras, cierre comillas. Han compartido negocios como el proyecto Dominga. Ahí está parte del historial de las personas que están involucradas en la investigación. José Antonio, acá es bien importante, ¿o no?, en el trabajo fiscal, del fiscal, ir haciendo un hilo de negocios, porque aquí lo que no parece creíble, digamos, si lo digo como ciudadano, me imagino que es lo que está pensando la gente en la casa, es que porque haya un fideicomiso ciego, la gente sufre una amnesia, una especie de Alzheimer y se olvide los negocios que tiene, digamos, ¿no? Una cosa es que no los maneje, pero otra cosa es que no lo sepa, digamos, ¿no? A lo mejor no manejo este negocio al dedillo, el día a día, pero sé que yo soy el dueño, digamos, o que lo voy a vender, o que estoy haciendo una sociedad con alguien. O sea, no es que alguien se haga presidente de un fideicomiso y se pegue con un ladrillo en la cabeza y se le olvide todo, digamos. Sigue funcionando.
no existen posibilidades de inhabilitaciones, de poder, de cara a estos grandes proyectos, decir, mientras yo sea presidente esto no se mueve más. No existen esas posibilidades, no están. O sea, yo creo que todo depende en el fondo de la voluntad, ¿no? Y ahí tú tienes que tener esa mirada de alejarte de los negocios si es que estar obviamente en un cargo tan relevante como el de presidente de la República. Y es evidente que las relaciones personales no lo alejan de ese conocimiento, por lo tanto es un elemento muy importante. Y claro, a la pregunta, Julio, el fiscal lo que tiene que hacer es reconstruir no solamente los negocios, sino también todo lo que rodea esos negocios y la forma en la cual se llevaron a cabo esos negocios. Fíjate que esto ya incluso proviene desde el origen del caso Penta, cuando ya se investigaba también al subsecretario Wagner, donde finalmente hubo comunicaciones electrónicas también que daban cuenta que se estaba hablando ya de Dominga. Entonces, este es un negocio que viene con mucha antelación a la ocurrencia de la querella, la interposición de la querella. Entonces, se indagó concretamente ahí qué decisiones se tomaron también en relación con ese caso respecto del caso Penta por el fiscal que tuvo a cargo esa investigación, que también fue bastante cuestionada esa actuación, ¿no? Entonces, lo que debiese hacer hoy día la fiscal que tiene a cargo esta investigación, que es la fiscal regional de Valparaíso, es una reconstrucción absoluta de los negocios y tener, por cierto, a la vista esta causa donde se sobreseyó definitivamente, pero también realizar una especie de evaluación, ponderación de cuáles fueron los fundamentos respecto a los cuales se rechazaron las diligencias que estaban orientadas a esa indagatoria y precisamente qué es lo que rodeó finalmente a esta decisión de sobreseimiento definitivo. Que te insisto, el juez no tiene esta carpeta investigativa para conocer todos los antecedentes, por lo tanto es relevante ahí ponderar, analizar y obviamente cuestionar también la investigación que se llevó a cabo, porque finalmente terminó con un sobreseimiento definitivo respecto a un hecho que puede tener caracteres de delito, ¿no? Que es el documento donde aparece finalmente abriéndose esta nueva arista, esta nueva investigación, y que probablemente va a tener consecuencias eventualmente negativas porque puede estar prescrito. Y esa prescripción puede significar que, como no se avanzó en la primera arista, en la primera oportunidad, esta prescripción puede estar relacionada con esa decisión. Vamos a tomar contacto, ya está con nosotros aquí Sergio Jara, periodista de investigación, quizás de las personas que más conoce, por cierto, toda esta trama de política y negocios, y en específico también la del actual presidente Sebastián Piñera. Sergio, tú estabas ayer con nosotros, nos contaste la verdad que información súper contundente y relevante, y te quería preguntar un poco respecto también a la gráfica que vimos anteriormente. Hoy estamos viendo la arista judicial, ¿no es cierto? Ayer estuvimos analizando con Pancho Vidal la arista política, pero contigo, por cierto, todo lo que es la investigación penal al respecto de los negocios del presidente. Pero para entender un poco esta radiografía, porque es una de las cosas impresionantes de nuestro país, es que en los grandes negocios aparecen las mismas personas. Es decir, cuando el presidente Piñera era presidente, resulta que el Choclo Délano llama al subsecretario de Minería del presidente Piñera, Pablo Wagner, para preguntar por Dominga. Es decir, mientras el presidente Sebastián Piñera era presidente y Dominga ya no era suyo, su amigo Choclo Délano igual tenía la libertad de llamar a un subsecretario y preguntarle cómo iba su proyecto. Entonces, ¿cómo finalmente estos personajes se empiezan como a repetir en los grandes negocios? Bueno, buenos días primero que todo. Hola, gracias por la invitación nuevamente. Monse, Julio, abogado Monsalve, Villalobos también, ex fiscal, ¿cómo están? Piñera y el Choclo Délano, ¿no? Como han conocido coloquialmente, se conocen hace muchos años, tienen negocios juntos, efectivamente. Carlos Délano es parte del grupo empresarial Penta, Empresas Penta, conocido por el financiamiento irregular de la política. Es un grupo gigante con intereses en distintos sectores, ¿no? Ellos eran dueños en su momento de FP Cuprum, ¿no? Ellos vendieron FP Cuprum. Eran dueños también de Banmédica, de un banco de inversión, de una corredora de bolsa, de una serie de activos, digamos, más o menos importantes. En Sanhattan, el encierro, ¿no? Lo hablamos ayer, explicamos que es un sector que está ahí, por donde está el Costanera Center, un poquito más allá, a eso se conoce como Sanhattan, digamos, es donde se ubican los inversionistas del país, donde está el centro de operaciones también de Odisea, antes llamada Bancar, y que en el fondo es desde ahí donde opera, digamos, un grupo bien selecto de inversionistas, Monse, un grupo bien cerrado, bien chico, ¿no? Compuesto por
Moneda Asset Management, que es una empresa financiera que administra activos y que tiene el fideicomiso del presidente Piñera también, la Reinvial, Consorcio, la empresa financiera Consorcio también, y el grupo Bancar Odisea. Todas esas personas van generalmente a las mismas inversiones, ¿eh? Todos ellos entraron, por ejemplo, a la pesquera de Exalmar. Piñera no estaba solo en la pesquera de Exalmar. Había una serie de ejecutivos de Sanjara también ahí, ¿no? Todos ellos también van y se quedan con blanco y negro en su momento, Colo-Colo, ¿no? Cuando está Piñera en Colo-Colo también está Consorcio, está la Reinvial, están todos sus amigos, los de Moneda Asset Management también, ¿no? Raimundo Valenzuela, un corredor de bolsa bien avesado, ¿no? En Sanjara. Cuando entran a las cascadas de Julio Ponce, todos juntos también. Cuando entran a LAN, digamos, todos estos negocios van siempre juntos. Por lo tanto, cuando uno se pone a investigar un poco el recorrido financiero del presidente y los casos empresariales que ya surgió, siempre aparecen los mismos nombres. ¿Qué vínculo tiene, así para hacerlo fácil y rápido, Sebastián Piñera con Soquimich, con Ponce Lerú en negocios? Bueno, el presidente era accionista de la cascada. Yo no sé si lo será todavía. Ojo con eso. Yo no sé si el presidente todavía será accionista de las cascadas, pero en su momento, cuando estalló el caso Cascada, que lo levanta precisamente el gobierno a través de la Superintendencia de Valores Inseguros y el superintendente Carlos Pavés, que había trabajado en Bancar antes, ¿no? Julio Ponce, una de las pocas veces que habló Ponce, si no es que la única, públicamente, dijo que no existiría el caso Cascada si no fuera por el presidente de la República, ¿no? Ese es un lío entre viejos amigos, porque Ponce, Piñera y todo este pequeño círculo del que yo te hablaba, donde está Moneda Asset Management, eran todos amigos, iban todas las inversiones juntos, y por algo estaban todas las cascadas de Julio Ponce. El problema es que se generan desconfianza en algún momento, ¿no? Y todo este grupo se va contra Ponce y se levanta el caso Cascada. Es un caso Cascada por el cual fue multado Julio Ponce en $70 millones, la gente lo sabe, se rebajó esa multa a $3 millones por el Tribunal Constitucional. Tiene una lista penal que todavía está abierta, todavía está bajo investigación, desformalizada en contra de Julio Ponce, sí. Está la fiscal Chon investigando esa lista, digamos. Todavía son temas que están ahí pendientes. El presidente, por otro lado, y quiero recordar esto, no solamente está enfrentando esta investigación. El fiscal Armendari, de la Fiscalía Centro Norte, también está investigando el caso Enjoy. No sé si ustedes recuerdan que se está investigando la empresa Enjoy, producto de la autorización un día antes de que venciera el plazo legal, que la iba a hacer quebrar, se iban a cobrar millonarias boletas de garantía por no haber hecho el Casino de Viña del Mar, la construcción del Casino de Viña del Mar. El presidente Piñera firmó un día antes ese permiso. Cabe recordar también que la empresa Enjoy es de la familia Martínez, o era de la familia Martínez, históricos socios de la familia Piñera, junto a los Cuetos, ¿no? Bueno, ese caso está siendo investigado penalmente, no hay que olvidarlo, está involucrado el presidente, por lo tanto, Piñera hoy día está enfrentando de una u otra manera 2 investigaciones penales, Monse. No es solamente una, son 2. Sergio, hablan un poco de los vínculos de Delano con Piñera. Bueno, ellos se conocen más socialmente, Julio. De hecho, el otro día escuchaba a Mirko Macari, ¿no? Tú conoces bien a Mirko, y señalaba que cuando Sebastián Piñera conoce a Cecilia Morel, ¿no? Y van a su primera cita en la casa de Alberto Delano, ¿no? Alberto Delano. A mí me tocó estar varias veces en Casa Piedra, en el Hotel W, en distintos seminarios que se hacen en San Jadán, y Carlos Delano acompañaba permanentemente a Sebastián Piñera. Era parte de su tercer piso en el primer gobierno. Yo no sé si ustedes recuerdan, y a lo mejor esto hay que explicarlo un poco, pero el segundo piso, el llamado segundo piso que se inaugura con Ricardo Lagos, son asesores políticos de los presidentes, ¿no? Bachelet tuvo el suyo, Ricardo Lagos tuvo el suyo y Piñera también. Pero Piñera inventó algo que se llama el tercer piso, ¿no? En este tercer piso estaban estos empresarios que yo les señalé recientemente, encabezados por Carlos Alberto Delano. Carlos Alberto Delano, que tenía una relación muy estrecha con Pablo Wagner. Recuerden ustedes lo que dijo Monse recién, Pablo Wagner trabajó en Banmédica durante muchos años. Cuando se va a trabajar al gobierno de Sebastián Piñera como subsecretario de Minería, Pablo Wagner reclama una especie de finiquito a Empresas Penta, ¿no? ¿Qué es lo que dice él? Y Penta le empieza a entregar todos los meses del orden de los 2 millones de pesos, mientras él es subsecretario y mientras además Carlos Delano está preguntándole a Wagner sobre gestiones de Dominga. Delano ya era dueño de Dominga, ¿no? Y se le cursan estos pagos. ¿Quién llevó la investigación por cohecho contra Pablo Wagner? Fue el mismo fiscal Guerra, el mismo fiscal Manuel Guerra. Y este caso, estos pagos de Penta quedaron fuera finalmente de todas las condenas, las acusaciones que se hicieron. Villalobos fue parte, ¿no, del caso Penta, lo puede corroborar. Me parece que a esa altura ya no estaba presente, pero me imagino que recordará el caso. A Wagner no se le acusó finalmente después. Sí, es que esa es una cosa que yo todavía no la puedo entender.
todos los que leímos la prensa y vimos la televisión en esa época, vimos los mails donde Pablo Wagner le decía, no me acuerdo la palabra textual, quizás tú te acuerdas, Sergio, pero finalmente le decía, sí, aquí estoy para servirle, cualquier cosa se comunica conmigo, a Choclo Délano en el tema de Dominga. Y resulta que él era subsecretario de Minería, él estaba viendo directamente qué pasaba con Dominga. Sin embargo, José Antonio, eso no fue considerado cohecho o soborno respectivamente, ¿por qué es algo que, la verdad es que yo no soy jurista? Por la figura más médica. Pero yo no soy jurista, pero es que también hubo un arreglo ahí, que es un arreglo judicial, ¿no? Eso es lo más grave, porque él, efectivamente, a ojos luz de cualquier ciudadano, usa su cargo para favorecer y además recibe sueldo. Además recibe plata mensual de una empresa. ¿Por qué eso finalmente no fue considerado delito? Bueno, esa es una decisión que también hoy día debiese explicarse, ¿no? Conjuntamente con esta decisión del sobreseimiento definitivo, porque fue muy controvertida en aquella oportunidad la decisión que tomó el fiscal que estaba a cargo de esa investigación, que es el mismo que el fiscal la Guerra. causa. Así es. Y precisamente fue muy controvertida porque finalmente al sacar la arista del cohecho, del soborno, impidió que el Consejo de Defensa del Estado tuviera algún tipo de intervención en oposición a este procedimiento abreviado al cual se arribó. El procedimiento abreviado es un acuerdo al cual tú llegas con el imputado, ¿cierto?, donde acepta finalmente, entre comillas, los cargos. Y el juez dicta una sentencia que es una sentencia con penas mucho menores a las que podrías verte expuesto en un juicio oral. Y esa es una conversación, una negociación que hubo ahí entre las defensas y también el fiscal a cargo, pero lo más controvertido fue aquella decisión de sacar, ¿cierto?, este delito que permitía y que habilitaba al Consejo de Defensa del Estado a decir algo en la audiencia. Se lo sacó de la causa. Bueno, y además todo lo que te ahorras mediáticamente sin ir a un juicio oral. O sea, es distinto negociar entre cuatro paredes, ¿no es cierto?, que exponerte a un juicio oral donde va a estar toda la prensa, donde va a estar toda la gente informando. Igual se filtraron los correos, mire, los tenemos acá para entrar en contexto, que la gente recuerde, porque Dominga tiene muchas partes de donde ver, tiene muchas ventanas donde mirar. Ahí está, estamos viendo ahí una nota de la radio cooperativa. Nuevos correos electrónicos comprometen a Pablo Wagner con Penta. Ahí está, esta es parte de lo que se informábamos. Así es. A ver, esto es del miércoles 14 de enero del 2015, cuando ya era el gobierno de Michelle Bachelet. De más está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. Pediré tu consejo a menudo, le escribió a Carlos Lavín un día antes de asumir. Es decir, Pablo Wagner deja Penta a través de Banmédica, que trabajaba, y se va justamente a el Ministerio de Minería como subsecretario. En el minuto que asume es que le manda este mail a Carlos Délano diciéndole que cuente con lo que quiera finalmente de información desde su cargo de ministro. De empleado. Estos son los mails que empiezan a filtrarse cuando se investiga el caso Penta en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Del nivel de la política. Claro. Llega a un cargo político si sigue siendo empleado de esta grande fortuna. Es impresionante. En la correspondencia revelada este miércoles por Tele 13, el ex subsecretario solicita cualquier ayuda, la que será agradecida de por vida por mi familia, al referirse a los 92 millones de pesos que no pudo acordar con Banmédica y SAPRE perteneciente a Penta por concepto de su renuncia por marcharse al gobierno. Como te conté en la mañana, lo de Banmédica resultó a medias. Pudimos cerrar en 75 millones, pero quedaban 167 millones por devengar. La diferencia de 92 millones no se pudo alcanzar. Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia. De más está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. También que pediré tu consejo a menudo. Esto es el mail entonces que le envía Wagner a Carlos Alberto Délano a solo horas de jurar como subsecretario. A solo horas de jurar como subsecretario. A las 5:41 del 11 de marzo. Wagner envió otro correo a Penta dirigido a Carlos Délano y a Manuel Antonio Tocornal, gerente general corporativo. Carlos Alberto, cuando leas este correo, quizás ya seamos gobierno.
te quiero agradecer personalmente por haberme contratado hace 12 años y apoyarme siempre. Este sería un periodo de hasta 4 años, así que como dijo Carlos Eugenio Lavín, no es un adiós, sino un hasta pronto. Si hubiera querido ser político, habría elegido otro camino. Este potencia el lado empresarial junto al servicio público. Le hago esta frase. Si hubiera querido ser político, habría elegido otro camino. Este potencia, el camino de político, entiendo yo, ¿no? ¿Tú lo entiendes así, claro, Julio? El camino de político potencia el lado empresarial, junto al servicio público. Algo así, ¿no? ¿Se entiende? Claro. En el fondo todos sabemos lo que quiere decir. Recordemos que estamos leyendo esto, ¿por qué? Porque Delano, ¿no es cierto?, tiene este contrato de Dominga y recordemos que Wagner es subsecretario de Minería. Precisamente por eso le pide después información sobre Dominga. El mismo día en que iba a jurar, Wagner le está ofreciendo ahí, ¿no es cierto?, que cuente con él con lo que quiere, que cuente con él. Pero que de pasadita lo ayude con Banmédica. Sí, el fondo lo que le dice Wagner es que al irse de Banmédica al Ministerio de Minería, Banmédica no le paga todo lo que podría ser una indemnización. Claro. Y entonces le pide que por favor interceda Carlos Alberto Delano, el Choclo Delano, para que por su familia, le dice Wagner, le puedan compensar de alguna manera esos 92 millones de pesos que según él le habrían correspondido como, iba a decir desabuso a la antigua, como indemnización. Entonces, el problema es que le dice... Esto es súper importante, claro. Mira, ya siendo subsecretario, Wagner recibió respuesta de Carlos Eugenio Lavín y en ella se le informaba que se nos ocurrió algo para saldar parte de la deuda que reclamaba el exmilitante de la UDI. Según la investigación llevada adelante por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, el ex subsecretario de Minería recibió 42 millones de pesos en pagos bimensuales por parte de Penta mientras formaba parte del gobierno. Aquí está el tema. Lo que se justificaron con boletas de honorarios de su cuñada. Es decir, el orden de los hechos aquí es la verdad que clarísimo. Pablo Wagner le manda el mail el 11 de marzo a Carlos Eugenio Lavín, al Choclo Delano, a los Carlos, y le dice, pucha, Banmédica no me pagó la plata que me iba a pagar. Por mi familia, ojalá podamos arreglarlo. El mail de vuelta de Carlos Eugenio Lavín es que se me ocurrió algo. Se me ocurrió algo y finalmente lo que se comprueba, porque eso está comprobado, José Antonio, es que Pablo Wagner recibió 42 millones de pesos mientras era subsecretario, 2 millones de pesos al mes. ¿Cómo es? Y todo esto que sabemos, se deja afuera del juicio abreviado. Y finalmente se le condena por delitos tributarios, ¿no? Sí, claro. Entonces se elige esa arista que es menos grave, ¿no?, por decirlo así, pero tiene además una consecuencia y una dirección en esa decisión que es excluir, como te digo, al Consejo de Defensa del Estado, que está poniendo bastantes obstáculos en relación con el término de esta investigación. Porque claro, este es un tema de persecución penal y de política criminal. Cuando tú descubres casos tan graves como estos, donde hubo un financiamiento transversal de la política, lo que la ciudadanía espera es que finalmente estos casos lleguen a un juicio oral. Que sea un tribunal, ¿cierto?, con 3 jueces que resuelva finalmente cuál es la pena que tienen las personas que cometieron estos delitos. Entonces, cuando tú pretendes terminar estas causas de una forma distinta, que es absolutamente legítimo, pero en términos de política criminal es bastante errada. Entonces, finalmente, el Consejo de Defensa del Estado, que estaba oponiéndose a esto, queda excluido de esta resolución. José Antonio, pero esto no termina aquí, porque esto ocurrió en marzo, pero en mayo seguían los correos más. A ver, en los correos también vamos a hacer un resumen. Un mes después, el 19 de mayo, Wagner reportaba, siendo subsecretario de Minería, estrechamente ligado al tema de Dominga. Estimado Carlos Eugenio, Carlos Eugenio Lavín, recordemos, el de las clases de ética con el Choclo Delano, que son los socios en Penta. Estimado Carlos Eugenio, lo de Codelco no resultó porque finalmente se politizó. Tu nombre fue propuesto por el ministro y yo al presidente. Pensé que serías director
porque compartíamos que eras uno de los mejores candidatos de Chile, no es broma. Finalmente la cosa fue un UDI y un RN, de ahí el flaco Tagle, que no fue propuesto por nosotros. Hice de verdad todo lo que pude. Es que esto no puede ser. Además, Pablo Wagner, y parece que el presidente, pero no, en este caso Pablo Wagner nomás, digo, quería poner a Carlos Eugenio en el directorio de la BIN de Codelco. Sí. Es decir, él dice, se politizó como algo malo. Si no, se había empriorizado, no sé cómo, el criterio del mundo de los negocios. Poniendo a los amigos, poniendo a los que te pagan mi mensual, ofreciendo siempre colaboración y ayuda, ofreciendo, por supuesto, tener acceso a información que la gente no tiene acceso, porque de eso es lo que estamos hablando finalmente, ¿no? Toda la gente trabaja día a día sin acceso a información privilegiada y acá un subsecretario el día antes de jurar, ensuciando el 11 de marzo, además, que es una linda fecha democrática en Chile, el 11 de marzo le manda el correo, ¿no es cierto?, diciendo, oye, estamos ahorita de asumir como gobierno y lo que necesitía acá estamos... Es de una frialdad, además, que es un poco lo que hablábamos con Sergio ayer, porque uno dice, ¿qué es lo que pasará en la cabeza de estas personas? ¿No? Porque también aquí hay una raya, digamos. Entonces tú dices, ¿qué pasará en la cabeza? Y por eso era súper importante lo que ayer Sergio nos decía, que él tiene la impresión de que es una forma de operar, de actuar, que no consideran que esté mala. ¿No? Que ellos no consideran que esto esté malo, no está reñido con la justicia. Claro que sí, todo esto, pero al parecer es más elástico la cuestión ética y no, un poco más flexible. Puede tener relación, yo creo, Julio, con que en ese primer gobierno de Sebastián Piñera mayor parte de la gente que viene del mundo privado, ¿no? Que no había estado trabajando en el aparato del Estado, no estaba enfrentada probablemente a las exigencias de ser un funcionario público y había estado trabajando en el mundo de la empresa, ¿no? En el mundo de la empresa en Sanhattan, básicamente. Mira, yo estaba ahora revisando un artículo que nosotros publicamos con Juan Pablo Figueroa, ¿no? Con el periodista que se levantó el tema de Dominga, sobre el lobby que hubo en Dominga. Y cuando Guerra llama a declarar a Pablo Wagner a propósito del caso Penta, ¿no? No del caso Dominga ni Exalmar, sino del caso Penta, Pablo Wagner le cuenta y le dice, mire, el año 2010, cuando yo ya soy subsecretario, Dominga viene 2 veces, las empresas Penta, Carlos Lavín, Carlos Delano, ¿no? Vienen 2 veces a pedirme reuniones por Minera Activa. Minera Activa es la sociedad controladora de Dominga, ¿bien? El lobby, las reuniones de lobby como nosotros las conocemos, la información, la transparencia y respecto a eso, aunque igual echa la ley, echa la trampa, ¿no? Se juntan en los pasillos a veces, cuando se juntan en los pasillos no hay que hacer la solicitud de lobby. Bueno, pero en ese tiempo no había, recién aparece en 2014. Y si no es por esta declaración que él da en el marco de otra causa al fiscal Guerra, no hubiésemos sabido que hubo 2 reuniones ese año de empresas Penta a cargo del proyecto Dominga ya para poder gestionarlo, ¿no? Trabajarlo mejor. Y eso lo conocimos por la declaración que le da Guerra. Guerra no le pregunta en todo caso si Dominga es de Piñera, si hay alguna vinculación con el presidente. No hace el nexo tampoco. A mí me da la impresión que el fiscal Guerra no cruza datos relevantes y no le permiten llegar a ciertas conclusiones de eventuales conflictos de interés. Me da esa impresión, digamos. No sé si hubo un ánimo, una negligencia, por así decirlo, o un ánimo de no investigar. Lo concreto es que una investigación, digamos, que deja mucho que desear, ¿no? Y concuerdo con lo que decía anteriormente el ex fiscal Villalobos, en el sentido de que probablemente acá lo que está sucediendo es que la Fiscalía está poniendo a prueba y Guerra, yo creo que tendría que ser uno de los primeros en declarar en esta nueva indagatoria de la Fiscalía de Valparaíso, porque la Fiscalía de Valparaíso lo puede investigar. Guerra debe ser uno de los primeros en declarar. Sergio, pero es que en esta época pasa algo, yo sí. Le pido también al fiscal Villalobos que nos ayude. Porque aquí lo que empieza a ocurrir, porque hay muchos casos similares, como escandalosos, digamos, porque acá recordemos que Wagner al final es condenado a una cuestión de impuestos. Es que todo esto que se acordó ya listo. Entonces, el tema que ocurre en esa época, fiscal Ayuno, es que se empiezan a abrochar los casos. Entonces,
con el ánimo de que no se persevere en la investigación. Ya, el caso Wagner, ya, lleguemos a un acuerdo por esto, para que no hagamos juicio oral tampoco, porque en un juicio oral esto se puede haber sido transmitido en un matinal, digamos. Los correos, todo, entonces no lleguemos al juicio oral, cerrémoslo antes, negociemos, ya te vas por impuestos, ya esta es la multa, etcétera. En el caso de Piñera, se produce lo que tú dices. No se dice, nos faltan aquí, no tenemos pruebas, nos ha faltado diligencia, entonces vamos a dejar el caso abierto, sino que se cierra, se abrocha, se termina también. ¿No es cierto? Por eso el presidente sale con tanta también calma y tranquilidad a dar la conferencia. Porque él dice, yo estoy completamente sobreseído de este cargo, completamente, este caso está cerrado, o sea, él sale con toda tranquilidad, viste que en la radio dice, hoy se ve tranquilo el presidente, está sobreseído completamente, ni siquiera está la posibilidad. Entonces, se tienden los casos en ese tiempo a ir abrochando, cerrando, que era una de las peticiones también, que después supimos, ¿no es cierto?, que aparecen esas reuniones reñidas también, ¿no es cierto?, con la legalidad, ¿no es cierto?, esas reuniones que se hacían con parlamentarios que se juntó el fiscal actual antes de ser fiscal, ¿no? Sí, pero es que tú dices algo, es que lo que yo sé que lo está explicando José Antonio y quiero que también Sergio nos dé su opinión. ¿Cómo es posible que con estos mails, cuando tú llegas a un juicio abreviado, quizás tienes que dejar delitos menores de lado, etcétera, pero no el principal? Perdóname, el delito tributario de Pablo Wagner es, como decía mi abuelita, un moco de pavo al lado de el delito que se le estaba investigando, que era soborno y cohecho. Estamos hablando acá, los 42 millones finalmente no son tanto el tema y la boleta falsa respecto a usar tu cargo para interceder por un grupo económico en torno a un proyecto polémico. Es decir, ¿cómo es posible que la justicia en Chile y en la fiscalía en Chile un juicio abreviado deje lo principal de lado y lo secundario como caso principal? Entonces aquí, perdónenme, pero finalmente hay que fiscalizar a la fiscalía. Yo entiendo los juicios abreviados, creo que la justicia a veces es más pragmática de lo que uno quisiera, que tienes que cerrar los casos, etcétera. Pero esta concepción de juicio abreviado no es la que yo entendí cuando me enseñaron la reforma procesal penal. Absolutamente de acuerdo contigo, Montserrat. El procedimiento abreviado incluso el fiscal lo ofrece cuando tiene algunas dificultades para probar eventualmente en un juicio oral. Por ejemplo, tú tienes algún tipo de dificultades y con esto tú terminas el caso porque finalmente el imputado acepta los hechos de la acusación y también los antecedentes de la investigación. Pero cuando tienes un caso tan prístino, ¿no? Como cualquier persona lo puede avisorar, ¿no? Visualizar en el fondo. No necesitas ser abogado para darte cuenta que aquí hay algo más que un delito tributario. El recibir dinero, pero además accionar en términos de conducta en beneficio de otro, tiene otro nombre que no es un delito tributario. Y por eso el Consejo de Defensa del Estado en aquella oportunidad insistió mucho en aquella arista, pero lo que se hizo fue sacarlos del caso porque finalmente se cambió esa calificación jurídica y ahí no podían accionar. Claro. El Consejo de Defensa del Estado. Lo que hace la Fiscalía es cortarle los brazos Le corta los brazos finalmente porque... de Defensa del Estado. Bueno, pero eso también está escrito, Eso también está escrito. Está en ese momento inmediatamente saltó ese... El Consejo quería llegar a juicio oral con esta causa. Insisto, porque en el fondo es un hecho tan grave que ameritaba finalmente que se resolviera en un juicio y que el tribunal posteriormente dijera esto es delito tributario o esto es un cohecho o esto es un soborno, pero no que anticipadamente y administrativamente el fiscal quitara ese cargo y excluyera además al Consejo de Defensa del Estado, que en términos de legitimidad no pudo continuar accionando y por lo tanto no pudo oponerse a este procedimiento abreviado que dio el término a la causa. Y la historia de estas decisiones, Julio y Montserrat, está finalmente en el sistema de nombramiento de los fiscales. Porque finalmente cuando se nombra al fiscal nacional, con las negociaciones que tú has dicho anteriormente, obviamente hay un tema donde incluso se le consulta cuál es su mirada respecto de estos delitos que están ocurriendo hoy día y de estas investigaciones que se están llevando a cabo.
cuál va a ser efectivamente su postura en relación con estas investigaciones. Entonces, el fiscal lo que dice en aquella oportunidad es que pretendía darle celeridad, ¿no?, a las investigaciones. Cuando asume, incluso antes también, cuando tiene las entrevistas. Entonces, ahí hay un mensaje. Y tú tienes un fiscal que es nombrado precisamente por las personas que estás investigando. Pero se confunde celeridad con impunidad. Y ese es el problema que tenemos acá, porque se utiliza una palabra, se manipula mediáticamente con un concepto, no es lo mismo celeridad que impunidad. Y la Fiscalía no puede estar llegando a acuerdo a todo. Y lo mismo ocurre, Julio Montserrat, con el tema del fiscal que tuvo a cargo el caso Penta, que es el fiscal Guerra, y el caso Exalmar. Es un fiscal regional que probablemente tenía aspiraciones a ser fiscal nacional. Entonces también ahí hay otro problema, porque tú designas a una persona que está en carrera, por decirlo así, que quiere llegar al número 1, quiere ser fiscal nacional. Entonces ahí también hay un problema, porque tú no puedes designar a una persona que está en carrera. El sistema de nombramiento está equivocado, está errado, pero ahí también hubo un problema. Buen tema para la convencional, Sergio. No, quería dar un dato. Cuando Pablo Wagner declara ante el fiscal Guerra de que hubo gente, ejecutivos de Minera Activa, yo recuerdo, Minera Activa es la dueña del proyecto Dominga, que le pidieron reuniones de lobby, ¿no? Es decir, para gestionar el proyecto, aprobarlo, qué sé yo, fueron a mediados de 2010. A mediados de 2010. Dominga, Piñera vende, la familia Piñera vende Dominga a Delano a fines de 2010. Es decir, era una empresa del presidente la que estaba pidiendo reunirse con el subsecretario de Minería, y eso no le llamó la atención al fiscal Guerra. Eso es en 2010, ¿no? A mí me llama mucho la atención que, siendo presidente, pida reunión al mismo gobierno para gestionar el proyecto, ¿no? Y no se declare el vínculo ahí de propiedad y el conflicto de interés, digamos. O nadie lo sabía, o eran antes de las 12, como dice el fiscal Gajardo, y éramos todos tontos, ¿no? Pero qué buen punto. Pero usted cree, Sergio, que Wagner no sabía los negocios de Delano y Piñera? Claro que sí. Bueno, él dice en la misma declaración, él dice en la misma declaración que él no sabía que era Minera Activa, que luego con el tiempo relaciona Minera Activa con Dominga. Minera Activa básicamente es un papel, ¿no? Es un papel donde están los dueños. Y el subyacente, el activo subyacente es la minera, ¿no? Es decir, es como la matriz Minera Activa, ¿no? Y dice que con el tiempo lo relaciona con Dominga. Bueno, por eso te Espérate, digo, pero Pablo hay Wagner, que tener un grado de ingenuidad más o menos importante. Lo que tú dices es que es súper importante. En el fondo, estos mails, sí, cuando Piñera todavía no le vendía su parte al choclo. Esto es una declaración, Monse, perdón. Es una declaración de Wagner. Sí, pero esto es una declaración, mira, te la leo. Ya. Te la leo. Sí. Adelante. Léela. Dice, a mediados del año 2010, a mediados del año 2010, ¿no? La estoy leyendo de acá del celular, perdón, porque está en un artículo, perdón, como dice Julio, esto está publicado, ¿no? El artículo se llama Minera Dominga, el lobby, los vacíos ambientales y los nexos con Piñera sin investigar. Este artículo lo escribí yo, y Juan Pablo Figueroa trae el cierre de la causa del fiscal Guerra en 2017. El fiscal Guerra la cerró en agosto, Piñera ganó la elección en diciembre. 3 meses después, 4 meses después, no sé, una cosa como esa. Estaba bastante apurado el fiscal en cerrarla, ¿no? Estaba en campaña el presidente Piñera, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y estaba bajo investigación, la investigación se cerró rápido, se tiene que abrir otra causa 4 años después porque estamos viendo los pasivos, este artículo fue publicado. Espera, estaba en campaña Piñera, bueno, y también estaba en campaña Guerra. ¿En ese minuto ya estaba nombrado Abbott? No, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo que dice el fiscal regional, ¿no? Él estaba a cargo de la Oriente en ese momento ya. Es el momento donde Carlos Gajardo empieza a perder los casos, digamos, que lleva adelante, se lo empiezan a entregar a otros fiscales. El caso Exalmar, de hecho, cae en manos del fiscal Carlos Gajardo, se lo quitan rápidamente, lo asume Guerra, ¿no? Estamos en ese periodo, con el presidente Piñera con mucha fuerza, lo comentábamos ayer, a punto de ganarle fácilmente, digamos, ¿no? A Alejandro Guillé, y el fiscal Guerra lo que hace es bajar esta indagatoria. Lo que se mencionaba en ese tiempo era que estaba interesado en ser el próximo fiscal nacional. Efectivamente, eso es. Pero eso es comentarios de pasillo, digamos, no había nada oficial. Si tú le vas a preguntar a él, no aparece nada así como público, ¿no? Pero todos sabían en el ambiente judicial que Guerra aspiraba a llegar a ser fiscal nacional, digamos. ¿De cuándo es el artículo que tú nos vas a leer ahora? Yo soy mandé a producción, en todo caso, este es de, te digo la fecha, pero es de 2017. De 2017, el último de los 5 artículos. Mira, el lunes 21 de agosto de 2017. 21 de agosto de 2017, ¿no?
En este artículo nosotros damos cuenta de todos estos pasivos de la investigación, los pasivos ambientales, los lobbies y los correos, ¿no? También ese mismo artículo. La gente lo puede buscar, lo puede... Ahí está en BioBio, la página de Radio BioBio. Es del Departamento de Investigación de BioBio, ahí lo puede pillar en el buscador. Lee la parte de la declaración de Wagner. Ahí quedaste. Sí. A mediados del año, dice Wagner, anteguerra, a mediados del año 2010, los ejecutivos de Minera Activa me solicitaron una reunión para hablar de los diferentes mercados de capitales mineros, dijo Wagner, el ex subsecretario de Piñera, ¿no? de Minería, el fiscal Guerra. La reunión se concretó, pero Wagner omitió en su declaración que el FIP Mediterráneo de la familia Piñera Morales todavía tenía interés en Minera Activa de ese tiempo. Con posterioridad, dice Wagner, durante ese mismo año, los accionistas de la familia Delano, en una reunión muy escueta, ya que esta era más bien de corte protocolar, me hablaron del interés de estos por comprar Minera Activa, un proyecto minero de hierro en la cuarta región, desconociendo mayores detalles al respecto. Sergio. Con el pasar del tiempo y con la noticia que salían a la luz pública, pude asociar a la denominación Dominga. Sergio, no te queremos cortar porque queremos que leas íntegro todo esto. Estamos en Dominga, esto se arrastra del 2010. El artículo es del 2017, 3 meses antes de que fueran las elecciones, ¿no es cierto? Pero lo que habla Wagner ahí es del 2010, ¿no? Precisamente recordemos que él asume el 11 de marzo de ese año. Que tiene tantas aristas. Y estábamos precisamente con Sergio conversando para retomar, estamos hablando de este reportaje de Radio BioBio, donde que escribió Sergio con Juan Pablo Figueroa. Sergio, estamos con Sergio Jara hoy día, director periodístico del Desconcierto. Sergio, bueno, ahí tú te das cuenta de que aún siendo Dominga de Piñera, la misma minera le pedía reuniones a Wagner, recordemos que no había ley del lobby en ese momento, ¿no es cierto?, por testimonio del propio Wagner, es lo que estás leyendo, ¿no? Retomemos ahí, por favor, pues si puedes hay leer. que recordar las fechas clave. Sí, el gobierno de Piñera asume marzo de 2011, ¿no? Marzo de 2010. Minera, bueno, después de eso, déjenme recordar, Sebastián Piñera ya ha asumido el gobierno, vende LAN, vende Chilevisión, vende Blanco y Negro, vende Clínica Las Condes, en sus primeros meses de gobierno, no antes, ¿no? En sus primeros meses de gobierno. Recuerden que había bastante lío en esa época con los intereses económicos de Sebastián Piñera. Logra recaudar algo así como 1.700 millones de dólares por todas estas ventas, presidente. En ese mismo periodo se está negociando subterráneamente, sin que nosotros supiéramos, muchos años después lo sabemos, la venta de Dominga a Carlos Delano, ¿no? Piñera tenía el 33%, la familia Piñera, Carlos Delano tenía algo así como el 20%. Esa venta se acuerda en octubre. Esos son los documentos que nosotros hemos hecho públicos en la BioBio y en el Desconcierto, y que traen esta famosa cláusula que son parte de la carpeta investigativa. Y se concreta otra parte de la venta en la Virgen Británica en diciembre de 2010 y es lo que publica CIPER, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Pablo Wagner de ese mismo año? Dice, en una declaración que le da al fiscal Guerra en el marco de la indagatoria de Penta, ¿no? Que tiene que ver con estos pagos que le hacían el probable cohecho y el delito tributario, que no es la arista Dominga, es el caso Penta, financiamiento irregular de la política. Dice, a mediados del año 2010, los ejecutivos de Minera Activa me solicitaron una reunión para hablar de los diferentes mercados de capitales mineros. Es decir, ejecutivos de Minera Activa, que en ese momento era controlada por la familia Piñera con más del 33%, le piden reuniones al subsecretario de Minería que depende del mismo Piñera. Y acá nadie sabe, o a lo mejor lo sabían y no lo cuentan, no lo dicen, el fiscal no indaga, pero así, a vuelo de pájaro, como se dice coloquialmente, nadie sabe, ¿no?, que esta empresa es del presidente y que está haciendo gestiones con el mismo Estado. A mí esto me parece un escándalo, digamos, ¿no? Me parece muy poco probo, al menos poco probo, digamos, y nosotros lo publicamos en 2017. El fiscal, como te digo, hace una investigación que dura 9 meses, cierra en agosto, entiendo que el abogado Monsalve va a apelaciones, luego Suprema, ¿no?, y se termina de cerrar en septiembre. En diciembre el presidente Piñera sale electo ya en 2017. Entonces hay muchos vacíos, hay muchos temas que quedaron pendientes y la figura que se repite en todo esto siempre es la de Manuel Guerra, que ha guardado un silencio que es muy extraño durante todo este periodo, no ha salido a defender su investigación, ¿no? Su sobreseguimiento definitivo no lo ha salido a defender y la Fiscalía Nacional tampoco lo ha hecho. Al abrir esta otra causa está diciendo en el fondo que fue una mala investigación la de Guerra y por eso yo señalaba hace un rato que probablemente en esta nueva causa el fiscal Guerra tenga que ir a declarar, a dar explicaciones de por qué, si esto estaba en la carpeta,
si él había tomado declaraciones a Pablo Wagner. Y acá Villalobos a lo mejor me puede ayudar, pero los fiscales investigan un delito, que es el que se presenta en la querella, pero encuentran otros. Con Exxon me parece que se llaman, ¿no? Encuentran otros y acusan investigan, formalizan y acusan luego por estos otros delitos. Y pasa en múltiples casos, ¿no? Entonces yo acá no me da, digamos, no me creo este cuento de que se investigó solamente lo que la querella decía. El fiscal tiene una obligación mayor. Si no, hay negligencia, notable abandono de deberes o quizá que otra cosa, ¿no? Por eso yo creo que el fiscal Guerra va a tener que declarar en esta causa, de la fiscal de Valparaíso, Julio Monse. Pero, a ver, nosotros conocimos un caso donde una jueza fue acusada constitucionalmente, finalmente no prosperó. En el caso de los fiscales, ¿existe la acusación constitucional por parte de los parlamentarios o es más bien un proceso interno de investigación y ahí se puede justamente notable abandono de deberes? ¿Quién fiscaliza al fiscal? Depende en el fondo, claro. Hay ciertas infracciones que están reguladas administrativamente y, por ejemplo, son resueltas por el superior jerárquico, que en este caso es el fiscal nacional. Por lo tanto, todas estas reclamaciones que se puedan hacer se pueden resolver en esta vía administrativa, donde finalmente el fiscal nacional instruye, por ejemplo, un tipo de sumario, una investigación administrativa y se lleva a cabo una indagatoria administrativa. Lo que dice Sergio, en el fondo, que es posible incluso que pueda abrirse una arista penal respecto a este punto, dado que finalmente los fundamentos no se condicen con las decisiones que se adoptaron. Y ahí creo yo que es relevante entonces que se realicen todas las diligencias para finalmente establecer qué es lo que ocurrió, si hubo fundamento o no. Ahora, hay que aclarar algo también. Estas decisiones que son adoptadas por el fiscal Guerra también son conocidas muy probablemente por asesoría de la Fiscalía Nacional, donde finalmente las decisiones se adoptan de manera consensuada, ¿no? No es que exclusivamente el fiscal Guerra haya determinado pedir este sobreseimiento definitivo. Aquí, tal como se abre esta arista nueva, probablemente estas decisiones fueron conversadas, fueron consensuadas y se adoptó esta decisión. El problema es que hubo una premura absoluta en terminar una investigación que finalmente ameritaba todo lo distinto, que era una investigación acuciosa, donde finalmente llevar a cabo todas las diligencias que pedía el querellante era absolutamente relevante, y así es que hoy día conocemos este elemento importante que finalmente puede llevar a una situación absolutamente distinta y un problema para el presidente de la República. ¿Por qué? Siempre queda la duda seguramente a la gente, a los televidentes que están viendo el programa, Sergio, ¿por qué Wagner? ¿Qué competencias tiene Wagner para ser subsecretario de Minería? Bueno, él trabajó en Banmédica. Lo que nosotros sabíamos de esto es que él trabajó en Banmédica 20 años, una cosa como esa, y además era parte de los círculos de ICARE, ¿no? ICARE es un foro empresarial que tiene 5 círculos que se dedican a distintas cosas, al marketing, a las políticas públicas, qué sé yo. Estuvo él a cargo de uno de esos foros, yo lo entrevisté muchas veces, Julio, ahí en Espacio Riesgo, Casa Piedra, ¿no? Donde se hacen estos foros empresariales, y nos sorprendió mucho que llegara a la subsecretaría de Minería, porque, claro, él venía de una empresa como Banmédica, que es una empresa que está ligada más bien a la salud, desde el área de gestión, si tú quieres, pero no tenía experiencia en minería, ¿no? Y Piñera lo pone ahí. Pero también pone a otras personas en cargos relevantes. Lawrence Goldberg venía de una compañía de retail, no sé si ustedes se acuerdan, Lawrence Goldberg fue ministro de Minería en ese mismo periodo. Moreno y él igual. era gerente general de Cencosud, ¿no? Tampoco tenía... ¿Ah? Alfredo Moreno igual. ¿Perdón? Moreno, el ministro Moreno. Bueno, Alfredo Moreno también, claro. Alfredo Moreno, sí, Alfredo Moreno, de hecho, en este segundo fue canciller, ha sido ministro de Desarrollo Social, él venía de Empresas Prenta, fue presidente de Empresas Prenta. Alfredo Moreno antes había sido presidente de la CPC también, estuvo ligado al grupo Falabella, él fue asesor de los del Río, en fin, digamos, fue socio de Juan Bilbao. Podríamos decir que Penta quedó sobre representado en el primer gobierno. Podríamos decir que Penta quedó sobre representado. Por eso estaban enojados los de RN. Penta, que sin ser partido quedó sobre. Por eso después les pedían raspado de la olla y todo, porque se sentían con el derecho. Era Udir que le pidió raspado de la olla. Se sentían con el derecho de. Oye, Fernando quiere intervenir. Sí. Fernando. Era el gobierno de los gerentes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, no, quería plantear que justamente así opera la corrupción. La corrupción no es solo el hecho de que dos se pongan de acuerdo, de que exista uno con decisión política, otro con plata, los sobornes, sea un cohecho. La corrupción opera también con el encubrimiento de la alta esfera. O sea, cuando no se investiga, probablemente no está metido en el negocio un fiscal, no está metido en el negocio el fiscal Guerra, pero la corrupción cuando opera en un país, opera con el encubrimiento también, digamos. Cuando no se investigan estos hechos, cuando efectivamente uno dice, mira,
todo dice que es un delito, todo no olfatea que es un delito, pero no investiga. Eso es parte de cuando uno investiga, cuando uno ve en un manual, en un texto, cómo opera la corrupción en un país. Eso es parte del aparato de la corrupción. Porque podríamos decir, pecadores va a haber en todas partes. Gente que mete la mano donde no tiene que meterle en las arcas fiscales va a haber. Pero si tú no tienes el escudo de un sistema judicial que finalmente persigue esto y lo condena, esa es la corrupción tal cual como dices tú. Ahí se configura la corrupción, y ahí es donde volvemos a ver, pero ¿quiénes nombran a estos fiscales? ¿Por qué son los mismos? Porque estamos hablando de altas esferas, porque son los mismos parlamentarios, políticos que los nombran, que nombran al fiscal nacional, que el fiscal que va a investigar a los hijos del senador Pizarro toma 11 con él en su casa. Eso es una esfera, un manto de protección, de obsecuencia con el poder político, y eso configura en un país la corrupción. Entonces, y el tema de las clases de ética, José Antonio, que yo creo que es un símbolo para todos los chilenos. ¿Existe algún otro precedente de un tipo de delito de este tipo que lo hayan mandado a clases de ética, además donde ellos eligieran? Y eligieron la Universidad Adolfo Ibáñez, no lo mandaron quizás a una universidad, ni siquiera en un barrio distinto. Es decir, es un mundo con cero amenaza, un mundo protegido de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Existe algún otro precedente de un tipo de condena así? Yo nunca lo había visto, nunca había visto en el fondo que se impusieran como sanción, por decirlo entre comillas, que asistieran a clases de ética. En el fondo, el reproche penal tiene que ser un reproche penal que signifique en el fondo justicia respecto de la infracción, del delito que tú cometiste. Y es evidente que una clase de ética, ¿cierto?, no está asociada precisamente al daño que provocaste con las conductas que finalmente fueron descubiertas y sancionadas por un tribunal. Y eso también tiene que ver con el acuerdo al que se llega con el Ministerio Público, si no es una cuestión en el fondo donde ellos hayan instado por estas clases de ética. Aquí se les permite finalmente arribar a esta negociación e imponer estas clases de ética que claramente no sirvieron, porque continuamos obviamente con aristas distintas donde finalmente están involucrados los negocios, la política y finalmente funcionarios públicos en los hechos que estamos investigando. Claro, pero por ejemplo, servicio comunitario, ¿cuán frecuente es como algún tipo de pena un servicio comunitario? ¿Qué pasa si Delano y Lavín hubiesen sido obligados? ¿Es posible dentro, no sé, ir a construir puentes al sur o media agua los fines de semana, cualquier cosa? Pero también existe esa figura del servicio comunitario en nuestro país, porque los gringos lo tienen mucho. Es que es una penalidad que está asociada a la sanción principal, ¿cierto? Y eventualmente tú puedes buscar alguna fórmula que se hubiese visto de mejor manera, donde finalmente tú hubieses buscado algo positivo en retribución a la sociedad respecto a las conductas que cometiste. Claramente, en el fondo, el asistir a clases de ética, insisto, no se condice en el fondo con las conductas graves que se cometieron y que fueron sancionadas. Por lo tanto, ahí además también... que esa edad ya no se aprende, dicen, un poco tarde llegaron las clases de ética, digamos, eran antes de... Tarde. Una clase sobre delitos tributarios es peor, porque habrían sabido más a hacer trampa. Sí. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, la gente ya hace rato tiene su opinión de todo, por eso estamos donde estamos y como estamos también. Ha tenido cosas muy positivas y ha tenido también cosas muy tristes, ¿no? Pero son las circunstancias que nos han llevado hasta acá, ¿no? Cuando uno conoce estos casos, estos relatos, que tratamos de hacer de una manera dinámica y también quizá un poquito más entretenida, porque somos matinal, no somos este no es un Palacio de Justicia, digamos, nosotros no somos jueces, ni mucho menos, pero sí estamos trabajando en base a artículos hechos, investigación periodística, declaraciones, entrevistas. Lo que está leyendo Monse son los correos de Wagner, no es que alguien los ficcionó. Lo que está leyendo Sergio son las declaraciones de Wagner. Lo que está contando José Antonio es lo que ocurrió finalmente y cómo se dejó sin participar al Consejo de Defensa del Estado al negociar, entre comillas, no se usa la palabra negociar ahí, pero lo que se hizo finalmente fue negociar, ¿no es cierto?, llegar a ese acuerdo. Entonces, estamos un poco tratando de desentrañar esto para que también nos sane, pues nos cure de cierta forma, porque antes todo esto quedaba escondido, ¿no es cierto?, estaba abajo, o Sergio, tú que hiciste tantos reportajes, no tenía el impacto mediático que hoy día sí tiene, porque yo voy a arriesgarme a decir algo importante, que creo fervientemente. Porque si la justicia hubiese operado, si Guerra hubiese operado de verdad, si la Cámara de Diputados hubiese operado de verdad, Piñera no debió haber competido en esta última elección.
Y eso es lo que pasa cuando la justicia no opera. ¿No es cierto? Cuando la justicia no opera bien y se cierran las causas, se hace vista gorda, o no se investiga, o no se persevera, o se apura el proceso, porque esto era 3 meses antes de las elecciones. ¿No es cierto? Eso pasa con los países, esos son los destinos que tienen los países finalmente. Entonces, por eso es tan importante que estas cosas sean públicas de cara a la ciudadanía, porque no tiene que ver con Piñera finalmente, no tiene que ver con una persona, ni tiene que ver con ponerle nombre y apellido, tiene que ver con un modelo, un sistema que tenemos que tiene que mejorar, Sergio, ¿no? Sí, mira, nosotros, digamos, bueno, como que se le despejó el camino, ¿no?, al presidente Sebastián Piñera cuando lo sobreseen 3 meses antes de la elección. Se le despeja el camino, en el fondo es eso, ¿no?, más allá de la interpretación que uno pueda tener. Pero sí, efectivamente, bueno, estos reportajes, digamos, Exalmar y Dominga causaron preocupación. En ambas ocasiones, cuando publicamos ambos reportajes, el primero yo, el segundo Juan Pablo, digamos, Piñera sale a dar una declaración, tal como pasó con los papeles de Pandora ahora. Recuerdo bien, porque nosotros publicábamos de madrugada, ¿no? A eso de las 5 de la mañana aparecía el artículo. A las 11 de la mañana, Julio, Piñera estaba dando una declaración ahí en Apoquindo 3000, en Bancar, ¿no? Es que ahí también tiene las fundaciones, ¿no?, que son fundaciones más políticas y sociales. A las 11 de la mañana estaba dando una declaración por Exalmar. Meses después, cuando sacamos Dominga, nuevamente a las 11 de la mañana estaba llamando a una conferencia de prensa por este tema. A las 2 conferencias de prensa voy yo, le hago las preguntas respectivas al presidente, luego incluso tenemos un espacio para juntarnos y conversar sobre los temas, digamos, pero, digamos, se forman comisiones investigadoras, se forma un caso penal a propósito de las querellas, pero ayer conversamos algo que es delicado, ¿no?, que es complejo, y que tiene que ver con cómo el resto del sistema medial, de los medios de comunicación, también se hacen cargo de esto y indagan y son, digamos, de una u otra forma revisores de lo que están haciendo las autoridades políticas. Son esa mosca en la oreja que dicen que tienen que ser los periodistas del poder, ¿no? Investigar al poder se trata del periodismo. Y a mí me parece que en ese momento no se investigó el poder desde los medios como debió hacerse, tampoco se hizo penalmente, y en la Cámara de Diputados las comisiones investigadoras, producto de los artículos que yo he escrito, se han formado 5 o 6 comisiones investigadoras y la verdad es que nunca quedan en nada, ¿no? Incluso hay una que está suspendida, que es sobre paraísos fiscales, a propósito de las mismas transferencias que le hizo Sebastián Piñera en 2016-2017 a su hijo a Islas Vírgenes Británicas, y que detectó Fernando Barraza, director de Impuestos Internos, y lo multó y lo sancionó, digamos, por eso lo fiscalizó. Eso está en un artículo, hay una comisión investigadora, ¿no? Pero quedó en nada, quedó suspendida a través del COVID, está ahí. En su momento también hicimos un artículo en la unidad de investigación sobre los notarios. ¿Te acuerdas cuando Bachelet quería crear más de 100 notarías y se hablaba de que era para los abogados cercanos, para los amigotes? Logramos comprobar incluso algunas relaciones ahí complejas, ¿no? Más de 1/3 de los notarios que existen en el país, conservadores, son familiares entre ellos o son familiares de algún político de alto rango. Se formó una comisión investigadora, se paró el decreto que creaba las 100 notarías, pero el otro día nomás Piñera volvió a autorizarlo y se van a crear estas 100 notarías, y no hay, digamos, un cambio en el sistema que permita revisar esos nombramientos. En el Poder Judicial pasa lo mismo, hay un problema con los nombramientos, ¿no? Por eso quizás Guerra termina rápido la causa, porque sabe que quiere optar a un cargo más alto y que el presidente es determinante en ese tema, digamos. Claro, ahora está la Convención Constitucional y Sergio, probablemente eso cambie, ¿no? Mi punto es que si Guerra no cierra el caso, si Guerra no hace vista gorda de Dominga, si se sigue investigando, ya era, quedaban 2 meses para la elección, 3 meses para la elección. O si formalizaba, que es más aún, digamos. Sí. Estoy de acuerdo. Y si lo formalizaba por la situación, él no hubiese podido competir. Claro. A la luz de los antecedentes que tenemos hoy día, Julio, sí. Pero a ver, si no nos podría ayuda, competir. A la luz de los antecedentes que tenemos hoy día lo deberían haber formalizado, no deberían competir. Claro. ¿Cuántas veces Piñera ha tenido que pagar multas por operaciones financieras sancionadas por la autoridad? Mira, al menos yo conozco, la última que publicamos nosotros es la de estas transferencias que le hizo a las sociedades de su hijo. A propósito, CIPER y la BOT publican también la segunda entrega de CIPER y la BOT después de este tema de Dominga, es sobre cómo Piñera ha ido traspasando su fortuna a su hijo, que es una especie de herencia en vida, ¿no? Y se ha llamado también a fiscalizar ese hecho porque las herencias pagan impuestos. Y al parecer acá no se está trabajando así.
están haciendo a través de cuentas corrientes mercantiles. Nosotros detectamos una fiscalización que le hizo Impuesto Interno en la que no se pagaron los impuestos por esas transferencias que le hizo y lo sancionó a Piñera. Está el caso LAN, 363 millones. Yo, en el libro que publiqué, Piñera y los Leones de Sanhattan, entrevisto al gerente general de Banchile, que fue la corredora que hizo la operación. Él dijo, esto fue tan grave que nosotros grabamos la operación y yo me llevé las cintas cuando salí del banco y las tengo en mi caja fuerte. Y estoy esperando que un juez me las pida, porque acá el que fue defraudado fue un inversionista gringo, un inversionista estadounidense, por lo tanto la SEC podría abrir un caso en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Nada, Monserrat, nada, Julio, ¿no? Anteriormente, Carlos Tromben, en Crónica Secreta de la Economía Chilena, ¿no? Un periodista, digamos, de larga trayectoria, Carlos, de muchos libros, también publicó una serie de sanciones en los 80 a Piñera cuando estaba en Citicorp, y Juan Andrés Guzmán, exdirector de The Clinic, ex subdirector de CIPER, publicó empresas zombie, ¿no? Que dan cuenta de las fiscalizaciones que le hicieron el mismo Impuesto Interno a las empresas de Piñera, que había comprado del grupo CUSAT, COIA se llamaba, ¿no? Y que después transforma en Action, que es el vehículo de inversión mediante el cual él entra a LAN para aprovechar ciertos resquicios tributarios que había en ese momento, ¿no? También se le cursan ahí, digamos, cobros de impuestos al presidente. Entonces, hay un largo historial de sanciones, de cobro de impuestos, de fiscalizaciones de impuestos internos sobre la fortuna del presidente y la operación. Sí, fue en LAN Chile donde... ¿Perdón? Fue en LAN Chile donde... esto tiene un nombre que ahora se me olvida, cuando en un directorio, saliendo del directorio, tú tienes que guardar la información, reservar la información, porque la decisión que se toma en el directorio cambia el valor de las acciones. Y él, siendo parte del directorio, sale y información privilegiada. Y por teléfono, y ahí fue sancionado, porque por teléfono él finalmente ordena algunas compras y ventas de acciones, cuando la exigencia legal es que cuando tú tienes esa información al interior de un directorio no puedes realizar operaciones porque perjudica a los otros socios de partida. Fue un lunes de junio de 2006. Un lunes de junio de 2006 en reunión de directorio del cierre del segundo semestre del año. Claro. ¿No? En el momento en que el presidente junto a la familia Cueto, ¿no? y otros inversionistas y otros accionistas que son parte del directorio están en reunión firmando los estados financieros, que son unos documentos re importantes de las empresas, ¿no? Que cierran como su último trimestre y todo el cuento, y ahí está información clave que nadie más conoce, lo pone en ventaja a él respecto del resto. Si esa información es buena, quiere decir que la acción va a subir, compro acciones, ¿no? Si la información es mala, va a caer la acción, vendo acciones. Eso no lo sabemos nosotros, lo sabe solamente en condiciones que él está en esa reunión, realiza esta operación, ¿no? Primero la hace a través de teléfono, le da instrucciones a sus traders de bancar, ¿no? Luego se va a la oficina de bancar y toma él el control del negocio el mismo día. La información que estaba en esos estados financieros la conocimos nosotros recién el miércoles, en la SBS, que es el regulador, y en la Bolsa de Comercio. Por lo tanto, él tuvo 2 o 3 días de ventaja. Piñera es detectado por esto y se le sanciona por comprar acciones, no abstenerse de comprar acciones estando en conocimiento de información privilegiada, que no es lo mismo que el uso de información privilegiada. El uso tiene correlato penal, no sé. Él podría haber ido a la cárcel por eso. Pero él tuvo que pagar en este caso una multa. No tiene correlato penal, es una multa. Y por eso fue un triunfo para él. De hecho, lo leyó como un triunfo. 363 millones de pesos pagó, luego fue a la elección. Me parece que compitió con Frey después, ¿no? Incluso ganó. Cueto, que también fue sancionado, porque ellos también compraron acciones en el medio del directorio, apeló a la Corte de Apelaciones y a la Suprema. En ambas instancias perdió. Estos no son temas solamente administrativos. En la justicia ordinaria también lo han condenado. Si el presidente hubiese apelado, lo más probable es que hubiese perdido. ¿Y eso? Él, para justificarse... Dijo que y pagó la multa. Él, para justificarse, no sé... Bueno, la pagó y compitió, ¿no? Pagó y compitió y le ganó a Frey después. Le ganó a Frey, digamos, no le causó mella en el tema reputacional. Y para justificar que lo que estaba haciendo estaba bien, adjuntó en su defensa, Juan Domingo Acosta, su abogado, digamos, adjuntó a su defensa 730 operaciones, me parece, de medio Sanhattan, de otros empresarios. Entre ellos socios de él, los ex dueños de París, Ricardo Bachelet, su socio y amigo, gente de empresas CNPC, digamos, y dijo, todos ellos hacen lo mismo, ¿por qué me sancionan a mí? Este es un tema político. La superintendencia le dijo, muchas gracias,
voy a investigar a esta revista y cursó sanciones en todo Sanján, digamos, porque Piñera entregó a muchos de los ejecutivos del barrio financiero. Eso está escrito, está en libros, está en artículos de prensa, está en la carpeta investigativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, se han referido a ellos políticos en el Congreso también. Y bueno, ahí está, pues, ¿no? Hay un largo historial de temas relacionados del presidente en el ámbito financiero que lo han perseguido durante todos estos años. Cierra su ciclo político con eso, no es novedad. Por eso también es tan oportuno, o sea, es tan importante que la justicia sea oportuna. No solamente que se sepa la verdad o que se llegue a un resultado. Lo hemos visto no solamente en casos políticos, en distintos casos. La oportunidad de la justicia es relevante. Porque cuando es inoportuna, transforma el futuro. Transforma el futuro. ¿Ah? Porque si opera cuando corresponde, en los tiempos que corresponde y cómo corresponde, ¿no es cierto? Tenemos de otra realidad, tenemos una realidad distintas, ¿no? Y ahí es donde me quedo un poco lo que dice nuestro abogado Fernando, dice, no opera para todos igual. Y ahí, ese es el gran problema, no opera para todos igual. Y ahí, Julio César, lo que tú dices de oportunidad, me quedé pensando en lo que dijiste. ¿Sabes que si no era formalizado, a lo mejor salía también? Porque tiendo a presumir que la gente que votó por Piñera tampoco le extraña mucho que tenga negocios, que tenga información privilegiada. Yo creo que es como el desde de los que votaron por Piñera. Y ahí volvemos a la importancia de los que no votaron. Estamos en un país distinto, estamos en 2021, no en el 2017. Los que no votaron, los que hoy día sí votan, los que hicieron la revuelta social, los que permiten una nueva constitución, pero también que la investigación no sea simple, digamos. Porque tú dices, sí, a lo mejor si no sobreseían, la gente no votaba. No, yo creo que igual salía probablemente Piñera. Distinto es si la oportunidad de la investigación implica formalización. Eso es otra cosa. Eso ahí es tener bien puesto, digamos, lo que hay que tener y dar para adelante como merece. Yo, pues. Sí. Cuando la justicia opera, ¿no es cierto? Si alguien tiene que ser formalizado, sea de quien sea. Y cuando eso ocurre, llegan los plazos y por eso algunos candidatos no pueden postular, pues, o no pueden competir, digamos. Pero lo importante, o sea, con lo que me quedo, porque yo creo que es muy relevante, es que finalmente todos sabían de estos negocios. Todos sabían, ¿no es cierto?, de estas sociedades. Habían notas de prensa, había escrito el Parlamento, o sea, todos sabían. Quizás Wagner, le vamos a dar aquí el punto que ya es difícil, ¿ah? Quizás en ese momento, el 2010, a mitad de año, pucha, era de las cosas que andaba más preocupado de la deuda de Bambeca que de su cargo, digamos, por razones quizás personales. Pero igual es bien raro que tú pongas un operador político a que vea las operaciones mineras, porque finalmente eso era Wagner, no sé, un operador político, ¿no es cierto?, trabajador de esta empresa, y que no conozca la sociedad, porque en el momento en que Delano le pide información sobre cómo va Dominga, me imagino que él entiende todo, conoce que hay un proceso de venta. O sea, es difícil que podamos creer de que no sabía nada, Sergio. ¿Y cómo una palabra como se me ocurre una solución en ese mail, cuando Carlos Eugenio Lavín le dice se me ocurre una solución y después resulta que está acreditado que Pablo Wagner recibía 2 millones al mes? Eso es un delito de soborno y eso ya está acreditado como soborno, pero se dejó fuera del juicio abreviado. Eso es lo que... Eso es indemnización. Eso es indemnización. Pero además, él sabe que es una pillería. Porque él sabe que es una pillería porque en el fondo él involucra a un familiar para que dé la boleta. O sea, él sabe que es una pillería. No es que lo haga transparentemente, oye, me deben tanta plata, informen a algún lado, voy a dar esto, o pónganle indemnización de trabajo. No, él sabe que entonces buscan una figura por todos lados para hacer la pillería, ¿o no? Para que no se detecte, y finalmente el pago, como es un pago bimensual, también permite tener esa conexión, porque estás pagando a la persona que mantienes ahí, porque no vamos a decir en el fondo que no tenían plata para pagarle de una sola vez. Qué buen punto. Entonces, ese pago que es parcializado en el tiempo, permite en el fondo tener al funcionario público amarrado, ¿cierto?, y vinculado precisamente con la persona que está requiriendo la información. Entonces, eso también es un indicio importante y relevante del delito por el cual fueron formalizados. Si inicialmente no estaba formalizado como un delito de cohecho, si lo que se hace después es cambiar y sacar esa calificación jurídica por una cuestión de conveniencia para terminar la causa.
Y los fundamentos hasta hoy día no lo sabemos. Yo no podría presumir, incluso estaba recordando los correos, podría presumir que el pago no fue solo por tener información, el pago fue por después nombrar a alguien dentro de las esferas de sus competencias. Mire, hice lo mío lo máximo posible y sugerí tu cargo en Codelco, con todo lo que implica las decisiones de Codelco. O sea, que estoy recibiendo bimensualmente plata, bueno, hice lo que tenía que hacer. Yo no tendría por qué presumir lo contrario, eso es lo que dicen los correos. Entonces, la pega era, ¿cuál era la pega? Porque en verdad una indemnización por hacer sola información o por poner en un cargo. Eso es cohecho. El recibir cierto dinero, prestación, servicio, lo que sea, por realizar una acción o dejar de hacer una acción que me corresponde. En este caso, él propuso, y lo señala en el correo, propuse con toda mi fuerza, hice lo máximo posible para que tú fueras director de Codelco. Bueno, uno podría presumir fundadamente, ya que estamos viendo un millón de cosas, podría presumir fundadamente que ese era el pago. El pago era para que me nombraran a Carlos Alberto Vela, ¿no? Me imagino. No, era Carlos Eugenio Lavín, director de Codelco. Bueno, eso es un pago. En mayo del 2010. O sea, lo que pasa es que estamos hablando, me gusta poner en contexto las fechas porque estamos hablando de todo esto 2010, 2011, ¿no es cierto? Las ventas que son en ese año, ¿no es cierto? Porque recordemos que Piñera quedó siendo dueño de varias empresas que no las vendía nunca, ¿te acuerdas? Que era una cuestión irritante, ¿no? Que en ese momento nosotros estábamos en Chilevisión, en Enmate, y también era el dueño del patio, digamos, de nosotros, porque entonces era bien irritante toda la situación, porque él se empieza a deshacer de las empresas para venderlas bien, digamos, no apurado, siendo presidente. Pero Dominga no se sabía, ¿no? Pero sí lo sabían los de Penta, sí lo sabían los bufetes de abogados, sí lo sabía, ¿no es cierto?, el propio Piñera, el propio Verano. O sea, es que yo creo que eso es súper importante porque entonces no hay el presidente hoy día da una conferencia hoy día, el 2010, da una conferencia hoy día, el 2021, con cara de póker, así como, oye, como si no supiera nada, como que ahora la gente sabe, como si de verdad no hubiese pasado historia bajo este puente. Claro, pero es que tienes razón, porque el argumento del presidente hoy día es decir, está sobreseído definitivamente. Pero a pesar de que quizá el fiscal Guerra no hizo la pega, en esta carpeta investigativa está el documento y la misma moneda lo dice, entonces también la moneda de alguna manera lo reconoce que hubo un contrato donde el presidente Piñera, o más bien su familia para ser más exacto, dice que acepta que la tercera cuota se pague en la medida que se asegure que no será declarada reserva natural. Entonces, cuando la moneda dice que esto está sobreseído y que el contrato, que después ya no, pero que el contrato está en la causa, finalmente también eso evidencia la verdad. La propia moneda está aceptando, porque ese es un documento que está en la carpeta, que en ese documento efectivamente se supeditaba el pago de la tercera cuota a que el presidente de la República, porque es atribución presidencial, no declarara reserva, zona protegida ese sector. Y ahí entonces, es donde... eso es súper grave. Es que ahí es donde uno se tiene que preguntar, creo yo, ¿para dónde apunta, digamos? Y en la práctica apunta en que penalmente, eventualmente puede ganar, que esté prescrito, que esté sobreseído, lo puede ganar. Y dice, mira, voy a ir a una próxima elección, probablemente no va a ir a una tercera elección en 4 años más. ¿Qué más? Dice, ¿el Congreso me va a destituir? No me destituyó por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y me va a destituir por uso y formación privilegiada. Lo que pasa es que no entiende, yo creo, la lectura que tiene el Belolio y sus voceros. Es que no estamos en el 2017, pues estamos en el 2021, eventualmente ya se cursó, se va a cursar hoy día o mañana la acusación constitucional, eventualmente estamos a puertas de elecciones, sus propios partidarios, digamos, están incluso disponibles a lo mejor a votar una acusación constitucional porque estamos justo en lo principal, a 40 días de votaciones. Entonces, yo creo que no leyó bien y se amparó solo en la justicia penal, en estricto rigor de la justicia penal, porque efectivamente lo que hace es reconocer que no se le investigó, reconocer que había una cláusula que no estaba en inglés, que no era la cláusula final, que era solo un acuerdo, pero reconoce que efectivamente tenía esta información. Claro, nunca niega ni la moneda ni el presidente, Sergio, que esa cláusula esté. Y eso es muy revelador. Es decir, de alguna manera... Claro, yo quisiera recordar, adelante, o agregar un dato a la causa. Ese mismo año 2010, digamos, pasaron muchas cosas. Ese mismo año 2010, a mediados, por ahí por agosto,
Alex Muñoz, hoy día director para Latinoamérica de National Geographic, ¿no? De Nat Geo, en ese entonces director de la ONG Océana, que se dedica a la conservación marina, le presentó al presidente de la República una solicitud para declarar la zona de la higuera como área protegida marina, ¿no? Es decir, había una solicitud a mediados de 2010 de una ONG de conservación, digamos, para que se declarara el entorno de Dominga como área marina protegida, lo cual podría haber afectado, por ejemplo, esta cláusula. Ojo, que Marta Herrera, de la Fiscalía Nacional, la jefa del Grupo Anticorrupción, dice, por acción u omisión, el presidente va a ser investigado. Acá podría operar el principio de omisión, ¿no? Porque él tenía a la vista una solicitud de una ONG que está en todo el mundo, que es Océana, que es conocidísima, ¿no? Alex Muñoz también es conocidísimo, digamos, para que se declarara esta zona como protegida ambientalmente en condiciones que había una cláusula que lo ponía en conflicto, digamos, que esta cláusula número 3. A mí, en todo caso, me parece muy mal contrato del Choclo Delano con Sebastián Piñera, ¿no? O sea, solamente él pone $10 millones, digamos, condicionante a que se declare área protegida, digamos, cuando está invirtiendo $150 millones, ¿no? ¿Qué pasa? Con los otros 140 los pierde. Me parece que es un muy mal negocio. Además, ¿no? A la vista de todos estos antecedentes que han surgido. Yo se me extraña porque los PENTA, Carlos Telan en particular, no es malo para los negocios. Sergio, danos solo un segundo.